Hola a todos, este es el segundo vídeo que hago para explicar el tema 11 y en este vídeo me voy a ocupar del apartado 3, que es la filosofía medieval, y el apartado 4, que es la filosofía moderna. Voy a comenzar por la filosofía medieval. Vamos a hablar principalmente de Tomás de Aquino y de su concepción del ser humano. Entonces, podemos decir que Tomás de Aquino va a tomar sobre todo una concepción bastante aristotélica del ser humano. Tenemos que tener en cuenta que Tomás es un autor de una corriente llamada la escolástica. La escolástica es una corriente de la Edad Media que básicamente lo que hacía era tomar el pensamiento de Aristóteles, que tenía una gran importancia en aquel momento, hasta tal punto de que ni siquiera se le llamaba por el nombre de Aristóteles, se le conocía como el filósofo. Imaginaros la importancia. Entonces esta corriente lo que hacía era tomar el pensamiento de este autor para utilizarlo para argumentar en favor de las tesis cristianas. Es decir, utilizaban el pensamiento aristotélico para defender las tesis de fe del cristianismo, ¿vale? Para explicar la existencia de Dios, para explicar cómo está formado el ser humano, ¿no? Que precisamente es lo que nos ocupa ahora. Entonces, siguiendo con esta pregunta, ¿cómo está formado el ser humano? ¿Qué es el ser humano para Tomás de Aquino? Recordemos lo que dijo Aristóteles. ¿Para Aristóteles qué era? Para Aristóteles el ser humano era un compuesto, bueno, en realidad era una única sustancia, ¿no? Formada por el cuerpo y el alma. Por una parte material y por otra parte formal. ¿Qué dirá Tomás de Aquino? Pues siguiendo el hilo de Aristóteles, va a estar de acuerdo con esto. Va a decir que el ser humano es una única sustancia que está formada por una parte material, que es el cuerpo, y por otra parte espiritual o formal, que sería el alma. Hasta aquí todo igual que Aristóteles. Pero claro, estamos hablando con un autor cristiano, ¿no? Y obviamente, recordamos que Aristóteles decía que el alma era mortal. Muere el cuerpo, muere el alma. Es una única sustancia, es la misma sustancia. Es la misma cosa. Si muere uno de sus principios, pues muere el otro, ¿no? ¿Qué creéis que dirá Tomás de Aquino? Tomás de Aquino, como autor cristiano, ¿no? Autor de la escolástica, va a negar rotundamente esto, que el alma sea mortal. No, el alma es inmortal. Esa es la principal diferencia. Además, ¿qué más cosas añade? Dice, también siguiendo el hilo de Aristóteles, que el alma es el principio radical de vida, ¿no? Es el principio de vida, de nuestra vitalidad. Y aquí también podemos añadir que, bueno, Tomás de Aquino sí dice que el alma humana es única y va a admitir también los tres principios que ya admitía Aristóteles. Si os acordáis, el principio vegetativo, el sensitivo y el intelectivo, ¿no? Muy parecidos a las tres, a los tres tipos de alma que señalaba Aristóteles. Entonces, hasta aquí sería la antropología, pero muy cercana a la antropología está la ética, es decir, la pregunta por cómo consigue el hombre la felicidad, ¿no? Este ser humano del que estamos hablando, cómo consigue la felicidad en cada autor. Ya vimos en Aristóteles lo que tenía que ocurrir, ¿no? Con esa ética eudemonista. Sin embargo, en Tomás de Aquino lo que tenemos es una ética teleológica. Una ética teleológica es aquella que, bueno, como el propio nombre indica, ¿no? Teleo, telos, ¿no? Que tiene una finalidad, ¿no? Un para qué. Hay un fin último que alcanzar. En este caso, el fin último sería Dios. Bueno, en definitiva, el fin último del ser humano es la felicidad. La pregunta es, según Tomás de Aquino, ¿cómo alcanzamos la felicidad? Pues va a decir que mediante el ejercicio del alma racional y mediante una vida dedicada lo más posible a una búsqueda y al conocimiento de Dios, ¿no? En conclusión, una vida dedicada al conocimiento y a la búsqueda de Dios será la vida más perfecta y feliz posible para Tomás de Aquino. Para completar y finalizar este apartado de Tomás de Aquino, podemos añadir
también que hay una diferencia también esencial en las éticas de Aristóteles y Tomás de Aquino. En el caso de Aristóteles vimos que con su ética eudemonista la felicidad era algo que se podía alcanzar en vida, que se podía alcanzar en la práctica. Sin embargo, en Tomás de Aquino, la felicidad absoluta, la felicidad total, no se puede alcanzar en vida. Siempre será algo que se consigue tras la muerte. Hasta que no muere este compuesto que es el ser humano, de cuerpo y alma, no es posible alcanzar la felicidad, porque no es posible una unión completa con Dios. Y hasta aquí podríamos tener el pensamiento de Tomás de Aquino. Bueno, en realidad hay algo que no he dicho y que puede crear confusión en los apuntes. Vemos que hay una parte en la que en el apartado de la filosofía medieval, que se nos dice que el ser humano, al ser contingente, es un compuesto de esencia y existencia. Entonces sí que quisiera aclarar un poquito esto y contextualizarlo. Esencia y existencia, contingencia y necesidad son 4 términos que tenemos que tener bien claros y diferenciados para entender esto. Situémonos en contexto. Está hablando Tomás de Aquino aquí de la creación del mundo, ¿no? ¿Cómo se crea el mundo? ¿Cómo va a explicar un autor cristiano que se crea el mundo? Dios va a ser el creador del mundo, lo crea ex nihilo, es decir, de la nada. A partir de la nada, Dios crea el mundo. Y es ahí cuando crea los seres contingentes. ¿Qué es un ser contingente? Pues cualquier ser que existe, pero podía no haber existido. Algo contingente es algo que tiene la posibilidad de ser o no ser, pero que no ha de existir necesariamente. Contingente y necesario son 2 conceptos opuestos. Dios va a ser el único ser necesario. ¿Por qué? Porque en su esencia, es decir, en su definición, en lo que constituye, lo que es, en su esencia está su existencia. Es decir, Dios se define como aquel ser que ha de existir necesariamente, ¿no? En cambio, por ejemplo, en mi caso, en mi esencia, ¿no? Como ser humano, no está la necesidad de que yo exista. Es decir, yo puedo imaginarme un mundo en que no hubiese existido, ¿no? Igual que vosotros. Entonces, decimos que Dios es necesario y que los seres que ha creado son contingentes. Y así damos por explicado estos 4 conceptos: contingencia y necesidad, y esencia, que sería la posibilidad de ser, y existencia, que sería ser en acto, ¿no? Existir. Potencia y acto ya sabéis que son términos también aristotélicos. Pero bueno, eso ha quedado explicado en temas anteriores. Entonces, hasta aquí sí que dejaríamos Tomás de Aquino y daríamos paso a la filosofía moderna.